En un archipiélago del sudeste asiático, un grito de libertad resonó en cada rincón de Filipinas. La lucha por la independencia se convirtió en el eco de un pueblo decidido a romper las cadenas del colonialismo. Desde las montañas de Luzón hasta las playas de Mindanao, una historia de valentía, sacrificio y pasión se desató. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Hoy, exploraremos los momentos clave y a los héroes que forjaron el camino hacia la libertad. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Imagina un archipiélago de más de 7000 islas, donde el sol se levanta sobre aguas cristalinas y la diversidad cultural fluye como sus ríos. Pero, detrás de esta belleza natural, se esconde una historia marcada por la opresión y el dominio. Desde el siglo XVI, Filipinas fue colonizada por España, un imperio que extendió su influencia a través de la religión, la política y la economía. Cuando los españoles llegaron, encontraron una tierra habitada por diversas comunidades indígenas, cada una con su propia lengua y tradiciones. En su afán de expansión, los colonizadores impusieron el cristianismo, convirtiendo a gran parte de la población en católicos. Sin embargo, esta conversión no fue solo un cambio espiritual, sino también una herramienta de control. Las estructuras sociales se reconfiguraron, y los nativos se vieron obligados a aceptar normas y leyes que desconocían. La economía filipina fue transformada por el sistema de encomiendas, donde los colonizadores recibían tierras y derechos sobre los indígenas a cambio de protección y educación. Pero la realidad era muy diferente. Los nativos trabajaban en condiciones duras y, a menudo, eran explotados. La riqueza generada en las islas se dirigía a enriquecer aún más a la corona española, mientras que los filipinos luchaban por sobrevivir. A medida que los siglos pasaban, la insatisfacción se acumulaba. Las injusticias, la corrupción y el abuso de poder de los funcionarios españoles sembraron el descontento entre la población. La llegada de la Ilustración y las ideas de libertad e igualdad que resonaban en el mundo occidental solo avivaron el fuego de la resistencia. Un nuevo despertar estaba en marcha, y las primeras voces clamando por la libertad comenzaban a hacerse escuchar. Mientras tanto, las tensiones crecían. La influencia de otros movimientos de independencia en América Latina y el cambio de paradigma en Europa ofrecían un rayo de esperanza a los filipinos. Pero, ¿quiénes serían los valientes que alzarían la voz y lucharían contra siglos de opresión? La respuesta se acercaba, y el destino de la nación estaba a punto de cambiar para siempre. En un rincón olvidado del archipiélago, un grupo de hombres y mujeres comenzaba a soñar con un futuro diferente. ¿Cómo es posible que un pueblo tan rico en cultura y diversidad estuviera sometido a un poder tan lejano? Las primeras semillas de la resistencia estaban a punto de germinar, y con ellas, la esperanza de un cambio profundo. Durante los siglos XVII y XVIII, las tensiones que habían estado hirviendo bajo la superficie comenzaron a brotar. La llegada de nuevas ideas, impulsadas por la Ilustración y los movimientos de independencia en otras partes del mundo, empezó a inspirar a muchos filipinos. Escritores, intelectuales y líderes locales comenzaron a cuestionar el dominio español y a imaginar un futuro donde la libertad y la justicia fueran posibles. Una figura clave en este despertar fue José Rizal, un joven educado en Europa, que regresó a su tierra natal con el corazón lleno de ideales. Sus obras, como Noli Me Tangere y El filibusterismo, se convirtieron en faros de esperanza. A través de su pluma, Rizal expuso las injusticias y abusos del régimen colonial, galvanizando a una generación entera. Sus palabras resonaban en las calles y plazas, encendiendo el deseo de lucha en el corazón de los filipinos. Pero no solo Rizal fue un precursor del cambio. Grupos clandestinos comenzaron a formarse, como la Liga Filipina, que buscaba unir a los pueblos bajo una sola causa. La idea de una identidad nacional empezaba a tomar forma, y la gente comprendía que la lucha por la libertad no era solo un sueño, sino una necesidad urgente. Cada reunión secreta, cada manifestación, cada palabra escrita en contra del gobierno español era un acto de valentía. Sin embargo, la represión española no se hizo esperar. Las autoridades coloniales, temerosas de una revuelta, comenzaron a tomar medidas drásticas. Los líderes de la resistencia fueron arrestados, y los que se atrevían a hablar en contra del régimen enfrentaban consecuencias severas. Pero, paradójicamente, esta represión solo alimentó el fuego de la resistencia. Cada acto de violencia contra los disidentes fortalecía la determinación del pueblo. El clima de tensión y rebelión se palpaba en el aire.
La lucha por la independencia se acercaba, y los filipinos comenzaron a darse cuenta de que estaban al borde de un cambio monumental. Las primeras semillas de la resistencia estaban listas para florecer, y el eco de sus voces resonaría a lo largo de la historia. Imagina el rugido de un pueblo que, cansado de la opresión, se alza en un grito de libertad que resuena en cada rincón de Filipinas. La Revolución Filipina no solo fue un estallido de violencia, sino el clamor de una nación ansiosa por recuperar su identidad. Este momento decisivo, que comenzó en 1896, marcaría el inicio de una lucha que cambiaría el destino de millones. El desencadenante fue la ejecución de José Rizal, un mártir cuya vida y obra encendieron la chispa de la resistencia. Su muerte provocó una oleada de indignación, y grupos revolucionarios, como el Katipunan, se unieron para luchar contra el dominio español. Liderados por figuras como Andrés Bonifacio, estos patriotas comenzaron a organizarse, armándose con una mezcla de determinación y coraje. La consigna era clara: luchar por la libertad a cualquier costo. Las primeras batallas estallaron en lugares como San Juan, donde los revolucionarios se enfrentaron a las fuerzas coloniales. A medida que las noticias de la resistencia se propagaban, más filipinos se unían a la causa. El pueblo dejó atrás el miedo y comenzó a soñar con un futuro donde pudieran gobernarse a sí mismos. La revolución se extendió como un fuego forestal, y ciudades enteras se levantaron en armas. Pero la lucha no fue sencilla. Las fuerzas españolas, aunque superadas en número y determinación, contaban con recursos y tácticas militares que dificultaron el avance de los revolucionarios. A pesar de esto, la resistencia se mantuvo firme. Los líderes revolucionarios, con estrategias ingeniosas y un profundo conocimiento del terreno, lograron obtener victorias significativas en varios frentes. La batalla de Cavite es un ejemplo de la valentía y el ingenio filipino, donde los revolucionarios lograron capturar importantes posiciones estratégicas. Mientras la revolución avanzaba, se proclamó la Primera República Filipina en 1899, un hito que simbolizaba la esperanza de una nación unida. Sin embargo, la celebración fue efímera. La intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense complicó aún más el panorama. Muchos filipinos esperaban que los estadounidenses apoyaran su lucha por la independencia, pero pronto se dieron cuenta de que sus objetivos eran muy diferentes. La revolución se tornó más compleja con la llegada de las tropas estadounidenses. En lugar de liberación, los filipinos se encontraron en medio de una nueva lucha por su soberanía. Las promesas de democracia se desvanecían, y la lucha por la independencia se transformó en una guerra aún más intensa. Las batallas continuaron, y la resistencia filipina se enfrentó a un enemigo que era tanto extranjero como familiar. La Revolución Filipina, aunque marcada por la sangre y el sacrificio, sentó las bases para un movimiento nacionalista que perduraría en el tiempo. El deseo de libertad no se extinguió, al contrario, se convirtió en un legado que seguiría inspirando a futuras generaciones en su lucha por la soberanía y la identidad nacional. ¿Qué pasaría si te dijera que un hombre, a través de sus palabras, logró encender la llama de la revolución en un país entero? José Rizal, un intelectual y escritor, se convirtió en el símbolo de la lucha por la independencia de Filipinas. Su vida y obra no solo transformaron la conciencia nacional, sino que también marcaron un antes y un después en la historia del archipiélago. Nacido en 1851 en Calamba, Rizal fue un prodigio desde joven. Estudió en Manila y más tarde en Europa, donde se empapó de las ideas de la Ilustración y del movimiento nacionalista. Pero no solo se dedicó a estudiar, Rizal utilizó su pluma como su arma más poderosa. En 1897, publicó Noli Me Tangere, una novela que revelaba las injusticias del sistema colonial español. Las palabras de Rizal no solo denunciaban la corrupción y la opresión, sino que también despertaban un sentido de identidad y dignidad en el pueblo filipino. A medida que la popularidad de su obra crecía, también lo hacía el temor de las autoridades españolas. Rizal se convirtió en un blanco, un símbolo de resistencia que no podían ignorar. Su segunda novela, El filibusterismo, profundizó aún más en los problemas sociales y políticos que enfrentaba Filipinas, planteando la necesidad de un cambio radical. A través de sus escritos, Rizal instó a sus compatriotas a luchar por sus derechos, pero siempre desde un enfoque pacífico y educativo. Creía firmemente en la reforma y el diálogo, en lugar de la violencia. Sin embargo, la historia tomó un giro trágico. En 1896, tras el estallido de la Revolución Filipina, Rizal fue arrestado y acusado de sedición.
A pesar de sus intentos de distanciarse de los movimientos revolucionarios, las autoridades españolas lo consideraron una amenaza. Su juicio fue un espectáculo que reveló la desesperación del gobierno colonial por silenciar a un líder que había despertado la conciencia de una nación. La ejecución de Rizal el 30 de diciembre de 1896 se convirtió en un momento decisivo para Filipinas. Su muerte, lejos de sofocar el movimiento, encendió un fervor patriótico que impulsó a muchos a unirse a la lucha por la independencia. Rizal fue elevado a la categoría de mártir, y su legado perduró en el corazón de los filipinos. Las generaciones posteriores lo recordarían no solo como un escritor brillante, sino como el faro que iluminó el camino hacia la libertad. A través de sus obras, su vida y su sacrificio, José Rizal se convirtió en el héroe nacional de Filipinas, un símbolo de resistencia y esperanza que sigue inspirando a muchos en la búsqueda de un futuro más justo y libre. Su impacto en la historia del país es innegable, y su legado continúa siendo un pilar fundamental en la lucha por la identidad y la soberanía filipina. Imagina un día radiante, el 12 de junio de 1898, donde el aire estaba cargado de expectativa y esperanza. En la ciudad de Kawit, un grupo de líderes revolucionarios se preparaba para dar un paso monumental, la Declaración de Independencia de Filipinas. Este evento no solo marcaría el nacimiento de una nación, sino que también sería el eco de una lucha que había comenzado mucho antes. Bajo el liderazgo de Emilio Aguinaldo, el ambiente era electrizante. La lucha por la libertad había culminado en un fervor colectivo que se sentía en cada rincón del archipiélago. Los revolucionarios, que habían sacrificado tanto, se reunieron en el histórico balcón de la casa de Aguinaldo, donde se izaría la bandera nacional por primera vez. Pero esto no era solo un acto simbólico, era la culminación de años de sufrimiento, sacrificio y anhelos de un pueblo que deseaba ser libre. Aguinaldo, con voz firme y decidida, leyó la declaración que proclamaba la independencia de Filipinas del dominio español. Las palabras resonaron con fuerza, proclamando no solo la libertad, sino también los derechos inalienables de todos los filipinos. En ese instante, el pueblo se unió en un grito de alegría y esperanza. La bandera, adornada con estrellas y rayas, ondeó al viento, simbolizando un nuevo amanecer para la nación. Sin embargo, la celebración fue breve. Aunque la declaración de independencia era un hito significativo, el camino hacia la verdadera libertad estaba plagado de desafíos. La reacción de las autoridades españolas no se hizo esperar, y la tensión entre los revolucionarios y el gobierno colonial se intensificó. A pesar de haber proclamado su independencia, los filipinos se dieron cuenta de que tendrían que luchar aún más para defender su recién adquirida soberanía. En medio de esta euforia, el pueblo filipino comenzó a entender la complejidad de su situación. La independencia proclamada era un sueño, pero la realidad estaba lejos de ser sencilla. Las fuerzas estadounidenses, que habían intervenido en la guerra hispano-estadounidense, tenían sus propios intereses en la región. Muchos filipinos, que inicialmente habían visto a los estadounidenses como aliados, pronto se darían cuenta de que el precio de la independencia podría ser aún más alto de lo que habían imaginado. A medida que los días se convertían en semanas, la esperanza de una nación liberada chocaba con la dura realidad de un conflicto inminente. La Declaración de Independencia se convertiría en un símbolo de lucha y resistencia, pero también en un recordatorio de que el camino hacia la libertad estaba lleno de obstáculos. Los filipinos, inspirados por el valor de sus líderes y el sacrificio de sus héroes, estaban listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban, con la firme convicción de que su lucha por la soberanía apenas comenzaba. Imagina un escenario donde un pueblo que ha luchado arduamente por su independencia se encuentra en la encrucijada de una nueva guerra. La guerra filipino-estadounidense, que estalló en 1901, no solo representó un conflicto bélico, sino un choque de ideales, donde la esperanza de libertad se enfrentaba a la dura realidad de un nuevo dominio. Todo comenzó tras la Declaración de Independencia de Filipinas el 12 de junio de 1898. Los filipinos, convencidos de que habían alcanzado su libertad, se encontraron rápidamente con la intervención de Estados Unidos, que había derrotado a España en la guerra hispano-estadounidense. Lo que comenzó como una celebración de la soberanía se tornó en una amarga lucha por el control de la nación. Mientras los estadounidenses prometían liberar a Filipinas del yugo español, sus verdaderas intenciones pronto se revelaron. Aguinaldo y otros líderes revolucionarios, que inicialmente esperaban que los estadounidenses apoyaran su lucha por la independencia, se sintieron traicionados. La ocupación estadounidense comenzó en 1901, y con ella, las promesas de democracia y libertad fueron rápidamente reemplazadas por un nuevo régimen de control.
La tensión aumentó, y se desató un conflicto abierto en febrero de 1901, cuando un enfrentamiento en el barrio de San Juan dejó claro que los filipinos no aceptarían un nuevo dominio sin luchar. Las batallas se libraron en diferentes frentes, desde las calles de Manila hasta las montañas de Luzón. Los filipinos, liderados por Aguinaldo, mostraron una resistencia increíble, utilizando tácticas de guerrilla que sorprendieron a las fuerzas estadounidenses. A pesar de la superioridad tecnológica y militar de los estadounidenses, los revolucionarios filipinos lucharon con valentía, defendiendo su tierra y su derecho a la autodeterminación. Sin embargo, la guerra fue brutal y devastadora. Las tácticas de combate de ambos lados fueron despiadadas, y las atrocidades comenzaron a acumularse. Los civiles se convirtieron en víctimas de un conflicto que parecía no tener fin. Informes de masacres y destrucción masiva comenzaron a surgir, y el costo humano de la guerra fue abrumador. La visión de una Filipinas libre se desdibujaba en medio del caos y el sufrimiento. A medida que avanzaban los años, la guerra se convirtió en un conflicto prolongado. Aunque Aguinaldo fue capturado en 1901, la resistencia no se detuvo. Guerrillas en todo el archipiélago continuaron la lucha, desafiando el dominio estadounidense incluso después de la captura de su líder. La resistencia filipina se convirtió en un símbolo de determinación y valor, un recordatorio de que la búsqueda de la libertad no se detendría fácilmente. Finalmente, en 1902, tras años de lucha, Estados Unidos logró establecer un control más sólido sobre las islas. Aunque la guerra terminó oficialmente, las heridas permanecieron abiertas y el deseo de independencia seguía vivo en el corazón del pueblo filipino. La guerra filipino-estadounidense no solo fue un conflicto militar, sino un capítulo doloroso en la historia de Filipinas que dejó un legado de lucha y resistencia frente a la opresión. La búsqueda de la libertad continuaría, pero el camino hacia la soberanía sería más complicado y desafiante que nunca. Imagina que el destino de una nación se decide en una mesa de negociación, donde las esperanzas de un pueblo se juegan en un documento. El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, no solo puso fin a la guerra hispano-estadounidense, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para Filipinas. Sin embargo, lo que debía ser una celebración de la independencia se convirtió en un momento de profunda desilusión. La situación era tensa. Mientras los estadounidenses y los españoles negociaban en París, los filipinos se sentían traicionados, ignorados en un proceso que debería haberles pertenecido. La realidad era que, en la mesa de negociaciones, se discutía no solo el futuro de las islas, sino también el destino de millones de filipinos que habían luchado y sacrificado tanto por su libertad. Las voces de los líderes filipinos, que esperaban ser reconocidos como un pueblo soberano, fueron silenciadas. El tratado resultó en la cesión de Filipinas a Estados Unidos a cambio de $20 millones. Para muchos, esto simbolizaba el cambio de un opresor a otro, y la esperanza de una verdadera independencia se desvanecía rápidamente. Los términos del tratado fueron recibidos con furia y frustración en Filipinas, donde la lucha por la libertad continuaba. Los revolucionarios que habían enfrentado a las fuerzas españolas ahora se veían obligados a enfrentarse a un nuevo enemigo, uno que prometía liberarles, pero que en realidad buscaba establecer un control colonial. A medida que la noticia del tratado se propagaba, el descontento creció. La promesa de democracia y autonomía que los estadounidenses habían ofrecido se sentía vacía y lejana. Las calles de Manila se llenaron de protestas y fervor patriótico, con el pueblo clamando por su derecho a decidir su propio destino. La desilusión se transformó en resistencia, y la lucha por la independencia tomó un nuevo rumbo. Mientras tanto, los líderes filipinos, entre ellos Emilio Aguinaldo, se negaron a aceptar el nuevo orden. Aguinaldo proclamó que la guerra no había terminado y que los filipinos seguirían luchando por su libertad. Así comenzó una nueva fase de enfrentamientos, donde la resistencia se intensificó y las guerrillas filipinas continuaron desafiando el dominio estadounidense. El Tratado de París, en lugar de ser un símbolo de paz, se convirtió en un catalizador para un nuevo conflicto, ya que los filipinos se embarcaban en una lucha aún más compleja por su soberanía. El legado de este tratado es profundo. No solo definió el futuro político de Filipinas, sino que también dejó una herida abierta en la conciencia nacional. La lucha por la independencia continuaría, y la historia de Filipinas seguiría entrelazada con la búsqueda de la libertad y la identidad que aún perdura en el corazón de su pueblo. La verdadera batalla por el futuro estaba lejos de terminar. Imagina un pueblo decidido a recuperar su voz y su destino, luchando contra la opresión con una determinación inquebrantable.
La lucha por la soberanía de Filipinas, que comenzó tras el Tratado de París en 1898, se convirtió en un capítulo crucial en la historia del país. Lo que se había presentado como una paz prometedora se convirtió en una guerra de resistencia contra un nuevo colonialismo. Desde el principio, los filipinos se sintieron traicionados. El sueño de independencia se desvaneció al darse cuenta de que, aunque habían expulsado a los españoles, ahora estaban bajo el control de Estados Unidos. Las promesas de democracia y autodeterminación se sintieron vacías, y la indignación creció en cada rincón del archipiélago. Con el liderazgo de figuras como Emilio Aguinaldo, la resistencia se organizó y se armó para continuar la lucha. Los combates estallaron en diversas regiones del país, desde las montañas de Luzón hasta las selvas de Mindanao. Las tácticas de guerrilla se convirtieron en la estrategia principal de los revolucionarios, quienes utilizaron su conocimiento del terreno para enfrentar a un enemigo mejor equipado. Las batallas eran intensas y a menudo brutales, con ambos lados sufriendo grandes pérdidas. Los filipinos luchaban no solo por su tierra, sino por su identidad, y cada victoria se sentía como un paso más hacia la libertad. A medida que la guerra proseguía, la brutalidad del conflicto se hacía evidente. Las tropas estadounidenses, enfrentando una resistencia feroz, implementaron tácticas cada vez más severas. Las campañas de pacificación incluyeron la destrucción de aldeas y la reubicación forzada de poblaciones, creando un ciclo de dolor y sufrimiento que afectaba a miles de civiles. Sin embargo, la determinación del pueblo filipino no flaqueaba. Las historias de resistencia y sacrificio se convirtieron en leyendas que unían a la nación en su búsqueda de libertad. Los líderes de la resistencia, a pesar de las adversidades, continuaron inspirando a su pueblo. Aguinaldo, a pesar de su captura en 1901, se convirtió en un símbolo de la lucha. Su espíritu de lucha resonaba en las mentes de aquellos que continuaban en la batalla. A medida que el conflicto se alargaba, la resistencia se diversificaba, nuevos líderes emergían, y grupos guerrilleros se formaban en todo el país, mostrando que la lucha por la soberanía no era un esfuerzo de una sola figura, sino un movimiento colectivo. Mientras tanto, la comunidad internacional comenzó a observar la situación en Filipinas. Las atrocidades cometidas durante la guerra despertaron el interés y la preocupación de otros países. Sin embargo, las promesas de apoyo se desvanecían, y los filipinos se dieron cuenta de que debían luchar por su propia causa sin esperar ayuda externa. La lucha por la soberanía se convirtió en un símbolo de resistencia no solo para Filipinas, sino para todos los pueblos oprimidos en el mundo. La guerra continuó, y el costo humano siguió aumentando. La lucha por la soberanía se volvió más que una guerra, se convirtió en un grito desesperado por identidad y dignidad. A medida que los filipinos se mantenían firmes, el eco de su resistencia resonaba más allá de las islas, un recordatorio de que el deseo de libertad es una fuerza poderosa que nunca debe ser subestimada. La búsqueda de la soberanía estaba lejos de concluir, y la historia de Filipinas continuaría su curso, marcada por la lucha y la esperanza de un futuro libre. Imagina un mundo en caos, donde las tensiones globales estallan en un conflicto que cambiará para siempre el curso de la historia. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, no solo afectó a potencias en Europa, sino que también tuvo profundas repercusiones en lugares tan lejanos como Filipinas. La influencia de esta guerra traerá consigo cambios significativos que impactarán la lucha del archipiélago por su soberanía. Mientras las naciones europeas se sumergían en la guerra, Estados Unidos, que había mantenido una postura neutral, comenzó a involucrarse. La guerra presentó una oportunidad para que Estados Unidos reevaluara su papel en el mundo, y su relación con Filipinas se convirtió en un punto focal. Aunque el conflicto estaba lejos, la necesidad de recursos y apoyo militar condujo a un cambio en la política estadounidense hacia su colonia. Durante este periodo, la voz de los filipinos comenzó a resonar con más fuerza. La guerra mundial puso de manifiesto las contradicciones de la política estadounidense. Los ideales de libertad y democracia que promovían en el extranjero contrastaban con la realidad de la opresión en Filipinas. Los líderes filipinos, inspirados por el clima de cambio, comenzaron a abogar con más fuerza por la independencia, argumentando que si Estados Unidos luchaba por la libertad en Europa, también debía permitir que Filipinas se gobernara a sí misma. A medida que la guerra avanzaba, se formaron grupos de filipinos que se ofrecieron para luchar junto a las fuerzas estadounidenses. Muchos esperaban que su participación en el esfuerzo bélico les ganara el favor de Estados Unidos y, finalmente, llevara a la independencia. La ilusión de una promesa de autonomía se extendió, y la esperanza de un cambio positivo se encendió en el corazón de muchos.
Sin embargo, una vez que la guerra terminó en 1918, la realidad se volvió más compleja. Aunque Estados Unidos había prometido considerar la posibilidad de la independencia filipina, los intereses estratégicos en la región prevalecieron. Un informe del gobierno estadounidense recomendó que Filipinas se mantuviera bajo control estadounidense para garantizar la estabilidad en el Pacífico. La frustración y el descontento crecieron entre los filipinos, que se sentían nuevamente traicionados por las promesas incumplidas. Mientras tanto, el espíritu nacionalista seguía fortaleciéndose. Las ideas de autodeterminación y soberanía que habían surgido durante la guerra comenzaron a transformar la conciencia colectiva del pueblo filipino. La propaganda de la guerra había expuesto la hipocresía del colonialismo y alimentado un deseo insaciable de libertad. A medida que los líderes nacionalistas continuaban organizándose, la presión sobre el gobierno estadounidense aumentaba. La influencia de la guerra mundial, aunque inicialmente una oportunidad, se convirtió en un catalizador para un nuevo movimiento por la independencia. Filipinas, que había sido arrastrada a un conflicto global, ahora se encontraba en una encrucijada. La lucha por la soberanía adquirió un nuevo sentido de urgencia y propósito, y con ello, la historia del archipiélago continuaría su desarrollo en un contexto de cambio y desafío global. La búsqueda de la libertad, alimentada por las lecciones de la guerra, estaba lejos de terminar, y el pueblo filipino se preparaba para enfrentar el futuro con renovada determinación. Imagina un pueblo que ha luchado durante más de 3 décadas por su libertad, enfrentando traiciones, guerras y opresores. Finalmente, el 28 de octubre de 1943, la independencia formal de Filipinas se convirtió en una realidad palpable. Este día no solo simbolizaba la culminación de un largo viaje de resistencia, sino que representaba un nuevo comienzo para una nación que ansiaba su lugar en el mundo. La Segunda Guerra Mundial había cambiado el panorama global, y con ello, la situación de Filipinas. Durante el conflicto, el archipiélago fue ocupado por las fuerzas japonesas, lo que llevó a una resistencia activa por parte de los filipinos. La brutalidad de la ocupación japonesa dejó cicatrices profundas, pero también forjó un sentido de unidad y determinación entre el pueblo. A medida que la guerra se acercaba a su fin, la esperanza de una verdadera independencia se avivó, impulsando a los filipinos a luchar no solo contra el ocupante japonés, sino también por su derecho a gobernarse a sí mismos. Con la derrota de Japón en 1945, la oportunidad para la independencia se presentó una vez más. El nuevo contexto político global, donde los movimientos de descolonización estaban en auge, brindó un ambiente propicio para que Filipinas reclamara su soberanía. A pesar de los desafíos que restaban, la comunidad internacional comenzó a prestar atención a las demandas de los filipinos. Fue en 1946 cuando se firmó el Tratado de Manila, que formalmente reconocía la independencia de Filipinas. Este tratado fue un hito crucial, que puso fin a años de colonización y conflictos. La ceremonia de independencia se celebró el 12 de julio de 1946, un evento que resonó en todo el archipiélago y que fue visto como un triunfo del espíritu indomable del pueblo filipino. Los líderes nacionales, como Manuel L. Quezón, se convirtieron en figuras emblemáticas de este nuevo capítulo. La transición hacia un gobierno autónomo no fue fácil, había mucho trabajo por hacer para sanar las heridas del pasado y construir una nación unida. Sin embargo, la proclamación de independencia fue recibida con entusiasmo y celebración en cada rincón del país. Las calles se llenaron de banderas ondeando, y el pueblo, en un acto de unidad, se reunió para conmemorar su libertad. Sin embargo, a pesar de la independencia formal, el camino hacia la verdadera soberanía estaba lleno de desafíos. Los vestigios del colonialismo seguían presentes, y las tensiones internas y externas amenazaban la estabilidad del nuevo gobierno. Aún así, la declaración de independencia marcó un momento decisivo en la historia de Filipinas, un símbolo de la resiliencia y el compromiso del pueblo por un futuro mejor. La independencia formal no solo fue un acto político, fue la materialización de años de luchas, sacrificios y sueños de un pueblo que había enfrentado la adversidad con valentía. La historia de Filipinas estaba lejos de terminar, y el eco de esa lucha por la libertad seguiría resonando en las generaciones futuras, recordando siempre que la búsqueda de la soberanía es un viaje continuo. La independencia de Filipinas es un relato de valentía, sacrificio y la inquebrantable búsqueda de la libertad. A lo largo de los años, el pueblo filipino enfrentó innumerables desafíos, desde la opresión colonial española hasta la lucha contra el dominio estadounidense. Cada batalla, cada protesta y cada sacrificio contribuyó a forjar la identidad de una nación decidida a reclamar su lugar en el mundo.
La independencia formal en 1946 no fue el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Con su soberanía reconocida, Filipinas se embarcó en una travesía hacia la construcción de una democracia, la consolidación de su identidad cultural y la búsqueda del bienestar para todos sus ciudadanos. A pesar de los obstáculos que aún permanecen, el legado de aquellos valientes que lucharon por la libertad sigue vivo. Hoy, Filipinas es un país vibrante, con una rica diversidad cultural y un pueblo resiliente que continúa enfrentando los desafíos del presente. La historia de su independencia es un recordatorio de la importancia de la unidad y la perseverancia en la lucha por la justicia y la autodeterminación. Cada año, al conmemorar su independencia, los filipinos celebran no solo su libertad, sino también el espíritu indomable que los ha llevado a superar adversidades y a soñar con un futuro brillante. La independencia de Filipinas es, por tanto, un testimonio del poder del pueblo, un recordatorio de que la lucha por la libertad es un viaje continuo, donde cada generación debe estar dispuesta a defender y construir sobre los logros de sus predecesores. Así, la historia de Filipinas sigue escribiéndose, con cada nuevo capítulo marcado por la esperanza, la unidad y el anhelo de un futuro donde todos los sueños de libertad y justicia se hagan realidad.